¿Por qué Antártida? Bueno, pues porque Antártida tiene una importancia tremenda en lo que se refiere a estudios e investigaciones y a conocimiento de, pues, entre otras cosas, el clima de la Tierra, que es una de las cosas que voy a intentar añadir un poquito más de mi cosecha hoy, y otras cosas como son la geografía de la Antártida, la geología, la ecología e incluso la historia. Tenemos un laboratorio privilegiado y natural que nos permite entender mucho mejor cómo funcionó la Tierra en el pasado y cómo podría funcionar en el presente, que es algo que nos preocupa a muchos, ¿no? Saber qué va a pasar con el clima. Volviendo a la expedición de Shackleton fue un rotundo fracaso. Fue un fracaso, tal y como lo digo. Pero, sin embargo, en lo que se transformó, de cruzar el continente antártico desde Weddell, el mar de Weddell, hasta Ross, se convirtió en una hazaña de supervivencia. Y esa gesta, precisamente la supervivencia, lo ha convertido en una de las principales gestas en la historia de la exploración, porque ver a 28 hombres sobreviviendo con las condiciones que vamos a ver en la fotografía, pues lo hace realmente especial. Shackleton no es la primera vez que había intentado ya llegar o acercarse a la Antártida. Había tenido ya varias expediciones, una justo al principio del siglo XX, otra posteriormente en la que también con Scott estuvo muy cerca de la Antártida, más o menos a unos 1.200 kilómetros. Posteriormente con el Nimrod, que era otra embarcación, consiguió acercarse un poco más y luego ya planteó, aunque ya se había conquistado el Polo Sur en 1911, él planteó, bueno, pues voy a hacer algo diferente. Voy a intentar, no obviamente ir al Polo Sur, que ya se ha hecho, sino atravesar el continente antártico, entrando por el mar de Weddell, que es un mar que está en una parte de Antártida, y el mar de Ross, que está en el lado opuesto, es decir, más o menos atravesar el continente. 1914, como antes decía, era un año pues que no fue precisamente el mejor para arrancar una expedición, porque justo cuando Shackleton se estaba planteando salir de Londres con rumbo a la Antártida, estalló la Primera Guerra Mundial. Pero el gobierno británico le dijo, no hay problema, tú sigue adelante, rumbo al sur, y poco sabía Shackleton en el momento de lo que se iba a encontrar. Quizá hubiera sido casi mejor quedarse y luchar contra los alemanes que irse a Antártida, pero al final, gracias a esta expedición, tenemos un reportaje y unas fotos. Decidieron zarpar en pleno mes de diciembre, a pesar de que el hielo en la Antártida y toda la zona que rodea al continente era mucho, y sobre todo en el mar de Weddell, y sabían que era muy peligroso. En las fotografías se ve la expedición todavía cuando están en una situación mucho más tranquila, buenas caras, buena vestimenta, no se ven rostros de fatiga, incluso aquí en algunas de estas fotos todavía. Eran perros canadienses, perros que sabían, obviamente, los expedicionarios, en este caso Shackleton, de que eran perros muy resistentes al frío y que eran capaces de soportar las condiciones más extremas. 69 perros y una gata, pero los perros jugaron un papel fundamental porque al final, aparte de ser perros que tenían como labor trabajar, que era arrastrar trineos, se acabaron convirtiendo en más bien mascotas, y como pasaron tanto tiempo aislados en el hielo, al final los perros y la tripulación tuvieron ahí un vínculo muy vistos. Entonces al final se dedicaron sobre todo a estudiar el hielo, pues porque estaban en el hielo y no había otra cosa que estudiar. Entonces una de las aportaciones del equipo de Shackleton en esta expedición fue estudiar un poco la circulación del hielo en torno al mar de Weddell, porque ellos estaban atrapados en el hielo, pero el mar de Weddell tiene sus corrientes y a medida que estaban ahí sobre el hielo, el mar obviamente se movía y el hielo los desplazaba de una posición a otra. Antártida es un continente que tiene mucho hielo. El 90% del hielo de la Tierra, el 90% está en Antártida. Parece mentira que digamos el 90 cuando, por ejemplo, vamos aquí a las montañas y vemos hielo y nieve. Pues eso no es nada, eso es un 0,00 algo por ciento. Casi todo el hielo está en Antártida, y de ese hielo hace que el 75% aproximadamente del agua fresca de la Tierra se encuentre también sobre el continente antártico. Aquí imágenes de la expedición de Shackleton, enclavada ya, como decimos antes, el barco en el hielo, pero todavía en una posición vertical. Lo que ocurrió luego es que a medida que el hielo del mar de Weddell, que tiende a girar en dirección contraria a las agujas del reloj, se iba moviendo, el barco se fue encallando más y al final perdió la verticalidad. Y aquí vemos ya el Endurance tumbado, encallado en el hielo y poco a poco deteriorándose. El 1 de noviembre de 1915 se monta este campamento sobre hielo sólido. Es el primero de los campamentos. Allí estuvo más o menos cerca del Endurance. El Endurance todavía estaba allí a flote y por lo tanto les dio tiempo pues a ir sacando cosas del barco y a ir acumulándolas aquí. Bueno, pues tarde o temprano llegó un momento en que tenían que ir avanzando y lo que hicieron fue avanzar hacia el norte. Lo que ocurre es que en este avance, como os decía antes, fue muy dificultoso. ¿Por qué? Porque el hielo en los meses de verano estaba blando, que te vas hundiendo, te vas mojando, de repente te caes al agua.
Por lo tanto, decidieron en un momento dado, cuando la tripulación estaba ya desesperada, montar otro campamento y esperar. Y ese fue el campamento Paciencia, nunca mejor dicho. El campamento Paciencia que montaron el 29 de diciembre de 1915. Posteriormente siguieron avanzando hacia arriba, cruzaron de nuevo el Círculo Polar Ártico y el 9 de abril de 1916 finalmente llegan a un sitio donde hay agua, es decir, el hielo. Ellos estaban muy pendientes de que el hielo se abriera en algún momento para meter los botes y poder navegar por el agua, que era obviamente lo que querían hacer, pero hasta que llegó ese momento pasaron bastantes meses, pero fue en esa fecha cuando pudieron meter los botes en el agua y navegar hacia el norte para llegar definitivamente ya a Isla Elefante, que era el punto más cercano que había al extremo norte de la península Antártida. Ellos sabían que a Isla Elefante no iba a venir nadie a rescatarlos. Era un lugar mejor situado que donde estaban, pero no era un lugar de rescate donde decían va a aparecer alguien aquí y nos va a salvar. Entonces sabían que tenían que ir incluso más al norte. ¿Dónde? Pues a su punto de origen, que era Georgia del Sur, que era esa isla poblada por balleneros noruegos, donde sabían que tendrían mejores posibilidades de encontrar alguna solución para rescatar al resto. En el año 1916, pues definitivamente 4 meses después, Shackleton consigue llegar a Isla Elefante ante el asombro suyo propio de encontrarse cuando llega a la costa a sus 22 hombres vivos y ante el asombro de su tripulación de verle llegar también allí y decir, bueno, un barco, ¿esto qué es? Entonces fue un momento muy emotivo, ¿no? El que Shackleton volviera y consiguiera llegar otra vez a por su tripulación. El clima de la Antártida tiene 3 regiones climáticas diferenciadas, que son la península de Antártida, que es esta zona de aquí, las zonas costeras del continente y luego la zona del interior. Bueno, pues la zona del interior es la zona más seca del planeta Tierra, precisamente porque el aire es tan frío. La temperatura más baja de la Tierra se ha registrado precisamente en la estación Vostok, en la estación rusa de Antártida, menos 89,2 grados bajo cero, en julio del año 72, una temperatura increíblemente baja. También es el continente más alto, es decir, de promedio la Antártida tiene 2.500 metros de altitud. También tiene una zona volcánica, de hecho el Erebus es un volcán de 3.700 metros o más. Y como os decía antes, Antártida es el sitio más seco de la Tierra. La razón es que el aire es tan frío que cuando el aire es muy muy frío es imposible que haya agua en estado de vapor, por lo tanto precipitación cero. Antártida también es el lugar de la Tierra donde se ha registrado el viento más fuerte. Son vientos que es aire que se enfría mucho en el centro de la Antártida, que es el sitio más frío del continente. Como el aire frío pesa más, es como una bola que deja rodar, como cuando tiras una bola de nieve por la montaña y va rodando, pues igual, el aire que pesa baja por su peso y a medida que baja se acelera, de forma que en las costas de Antártida los vientos llegan a soplar con esas intensidades, 300 kilómetros por hora. Esos son vientos catabáticos. Simplemente quiero cerrar la ruta de hoy, la visita de hoy, diciendo que la Antártida, como os decía al principio, es un gran laboratorio natural en el que desde hace años se hacen perforaciones en el hielo. Bueno, pues dentro del hielo hay burbujas de aire y la podemos extraer y hacer un análisis de ese aire y podemos saber exactamente en aquellos millones de años, hace 200 millones de años por ejemplo, qué composición química tenía la atmósfera, cuánto CO2 había. Es una forma de estudiar el cambio climático, porque hoy en día el calentamiento global se debe sobre todo a las emisiones de gases como el CO2, que es el dióxido de carbono, o el metano. Entonces, esto es un laboratorio natural que nos permite conocer el cambio climático del futuro y el cambio que había en el pasado, aunque no olvidemos que el cambio climático siempre ha existido. Sí que es cierto que hay partes de la Antártida donde las temperaturas han subido de una forma tremenda, sobre todo la península antártica es la zona que más calentamiento ha sufrido, pero a la vez que hay zonas de la Antártida que se deshacen, en cuanto a hielo se refiere, hay otras zonas que se regeneran. Por ejemplo, la zona interior cada vez tiene más nieve acumulada. Las zonas costeras sí que es cierto que hay muchos glaciares en retroceso. Lo importante ahora mismo es que con este Tratado Antártico del año 1959, que luego se ha regenerado y se ha vuelto las condiciones se han mejorado con el Pacto de Madrid en 1991, se hizo aquí en Madrid, hoy en día, pues aunque hay muchos científicos investigando, cosa buena, Antártida está protegida por muchas leyes, que no puede haber obviamente fuerzas militares allí, se potencia el estudio y la investigación y sobre todo pues hay una cooperación internacional importante porque hay muchos países participando en este proyecto.